Learners, welcome to English Does Work Level 4. Thank you so much to Apto, Laura, and Juliet for coming. Today we are going to talk about the second learning component, down memory lane. Thank you so much for being here. So let's start. Muy buenos días, estimados aprendices. Bienvenidos al nivel número 4, a la conferencia número 4 sobre el componente formativo. Número 2, por favor, me confirman que me están escuchando. Hi, good morning. Yes. Sí, profe. Okay, thank you so much for your confirmation. So we are going to talk about this component, and it's related to past simple tense with verb to be and other verbs, regular and irregular. So you have to study about a tense that is called past simple. We use it to talk about actions or things that happened in the past. We have irregular verbs, who are those ones that follow some rules that, doesn't follow any rules. And we had verbs, regular verbs, that they end with a D or a ED. Regular and regular. For example, eat is an irregular verb. And play, it's an regular verb. And if I want to make it in past simple, I have to add an E and D. Bueno, entonces, como les acabo de decir, el pasado simple es un tiempo verbal que usamos para hablar de acciones, de eventos, de situaciones que ocurrieron en el pasado, ¿verdad? Para ello tenemos dos tipos de verbos, los verbos irregulares que no siguen reglas, sino que tienen su propia forma, hay que aprendérselos de memoria, mientras que los verbos regulares son los que tienen unas reglas y dependiendo de esa regla le vamos a añadir una D de dado o una E y una D. Ejemplo de verbo irregular, el verbo eat, que no sigue ninguna regla y su pasado es ate, se escribe A-T-E. Mientras que el verbo play es un verbo regular y termina, en su pasado termina con añadiéndole E y D para conjugarlo en pasado. Entonces vamos a ver esas reglas. Entonces, para los verbos en general regulares, sencillamente vamos a agregarle una E y una D al final del verbo y ya lo convertimos en pasado, como visit, visited, walk, walked, return, returned. Y agregamos la ED y ya lo convertimos en pasado. Pero hay unas excepciones. Cuando el verbo termina en una consonante son, por ejemplo, B, C, D, F, G, H, todas esas consonantes, más la letra E, o sea, consonante más E, le vamos a agregar solamente una D de dado. Por ejemplo, love, change y exercise. Son verbos que los tres terminan en una consonante, en el primer caso es la V, en el segundo caso es la G y en el tercer caso es la S y la última letra es la E. Entonces, sencillamente para convertirlo en pasado le agrego una D de dedo, de dado. Loved, changed, exercised. Las palabras, los verbos que terminan en Y de yuca, en consonante más Y de yuca, eliminamos esa Y y le añadimos una I latina, una E y una D. Por ejemplo, copy, study, and multiply.
Todos esos son verbos que terminan en Y de yuca, pero antes de la Y de yuca hay una consonante, como la P, como la D, como la L. Con esos verbos, ¿qué hacemos? Eliminamos esa Y y le vamos a agregar I latina ED. Entonces, pasamos de copy a copied, study, studied, multiply, multiplied. Si los verbos terminan en vocal más Y, ¿sí? La Y de yuca, vocal más Y de yuca, como A, Y de yuca, E, Y de yuca, O, Y de yuca, U, Y de yuca, con esos verbos, entonces no cambiamos nada, sino que le agregamos una E y una D. Ejemplo, pray termina en A y Y de yuca, entonces pasa a prayed. Obey termina en E y Y de yuca, pasa a obeyed. Enjoy pasa de O a Y de yuca, le agregamos ed y quedaría enjoyed. Entonces, esto es lo que sucede con esos verbos que terminan en consonante más Y de yuca o verbo más Y de yuca. Words ending with W or X. Tenemos algunos verbos que terminan con W o X. Con esos verbos sencillamente le agregamos E y D y listo. Ya quedó formado el tiempo verbal en pasado. Allow, allowed, shoot, shoot, glow, glowed, fits, fixed, miss, mixed, relax, relaxed. Tenemos también los verbos que terminan en L de lina. Entonces, ¿qué hacemos con esos verbos que terminan en L? Si estamos hablando en inglés americano, vamos a duplicar la L. Entonces, equal, equal, travel, travel, control, controlled. Duplicamos la L y agregamos ed. Para el inglés británico, perdón. Para el inglés americano, si la última sílaba está acentuada, ¿sí? O sea, hay acento ahí, duplicamos la L y añadimos la ED. Si no está acentuada, entonces no le agregamos la L y dejamos solo ED. Por ejemplo, equal, equal, travel, travel, control. Control tiene el acento en O, ¿verdad? Entonces por eso le agregamos doble L y ED. Que esto quede muy claro, dependiendo del acento con que vayamos a hablar. Si es acento británico, duplicamos siempre la L. Si es americano, solo si el acento está en la última sílaba, si duplicamos la L y agregamos ed. Hay un video que los invito a que vean, ahorita se los muestro, es para cómo pronunciar los verbos, ¿sí? Porque ustedes me pueden decir acá, pero es que, la pronunciación suena casi igual en presente o pasado. Hay unos tips que dan en este video que les enseñan a cómo pronunciar esos verbos para que se distinga que ustedes están hablando en pasado y no presente. Ahorita se los muestro. Y aquí tenemos los verbos irregulares, que son verbos que ustedes deben aprendérselos de memoria en su forma base y el pasado simple, como begin, bring, buy, come, cost, cut, do, dream, drive. Begin, began, bring, brought, buy, bought, come, came, cost, cost, cut, cut, do, did, dream, dreamed or dreamt, drive, drove. Entonces todos estos verbos y muchos más son los que ustedes
deben aprendérselos de memoria su forma en pasado porque no siguen ninguna de las reglas que vimos anteriormente. Si queremos hacer oraciones afirmativas, negativas o si queremos hacer preguntas, debemos seguir las siguientes formulitas. Para hacer una oración afirmativa necesito sujeto, que es él o ella o el nombre, más el verbo en pasado, más el complemento. Por ejemplo, I ate pizza last night. Yo comí pizza anoche. La forma negativa. I did not eat pizza last night. Yo no comí pizza anoche. Entonces, cuando hacemos una oración negativa, debemos, que esto les quede muy claro, debemos usar un auxiliar, un verbo auxiliar. En este caso, el verbo auxiliar es el auxiliar do, que en pasado es did. Entonces, usamos el sujeto, luego el verbo auxiliar did, más la palabra not. Did, not or didn't. Luego el verbo. ¿Pero qué pasa con el verbo? ¿Quién me dice qué pasa con el verbo en la oración negativa? ¿Queda igual que en presente? Muy bien. Exacto. Se escribe en presente. ¿Por qué? Porque el auxiliar did ya marcó el pasado. ¿Listo? Ya marcó el pasado, entonces si uso did, el verbo que sigue debe ir en presente y luego el complemento. Lo mismo para la pregunta. La pregunta también debe ir con un auxiliar. El auxiliar did, luego el sujeto, luego el verbo en su forma base, ¿sí? O sea, sin ninguna alteración, y luego el complemento. Quedaría, did I eat pizza last night? Entonces, ¿en dónde cambia el verbo? Cuando hacemos la oración afirmativa, ¿sí? Cambia a pasado. Pero si la hago negativa y pregunta, uso el auxiliar did not, en el caso de la negativa, o en la pregunta did, o también puede ser did not, y el verbo debe ir en presente. ¿Listo? Esas son las formas que ustedes tienen para escribir en tiempo pasado. Entonces, en este momento, cada uno de ustedes me va a hacer un ejemplo de una oración afirmativa, negativa y una pregunta con el mismo verbo. No vayan a usar el it porque yo ya lo usé. Pueden usar otro. Pueden usar uno de los de aquí o uno de los que vimos acá. Cualquier verbo pueden usar y hacen una oración afirmativa, una negativa y una pregunta. Ahí en el chat, por favor. Bueno, tenemos el ejemplo de Laura. I loved someone so much. I didn't love someone so much. Did I love someone so much? Muy bien, Laura. Solo te tengo una corrección. Siempre I debes escribirlo en mayúscula.
¿Listo? Lo escribiste las dos primeras oraciones en mayúscula, excelente, pero en la pregunta lo escribiste en minúscula. Entonces, I, no importa si el I va al final, en el medio, al principio, I siempre debe ir en mayúscula. Bueno, ya Laura participó, queda apto, Ana, Juliet y Estefan. Bueno, tenemos a Stephanie. I read the book yesterday. I read, porque es en pasado. I read the book yesterday. You didn't read the book yesterday. Did you read the book yesterday? Perfecto, Stephanie. Muy bien. Well done. Juliet, she traveled to Cartagena yesterday. She didn't travel to Cartagena yesterday. Did she travel to Cartagena yesterday? Excelente, Juliet, también. Lo único es que el she didn't va primero en la contracción, es she did, la N, luego el apóstrofe y la T, ¿sí? Tú pusiste apóstrofe y luego NT. Es she did, la N, apóstrofe y T. Es lo único. De resto te quedó muy bien. Bueno, los ejercicios deben ser en inglés, no en español. ¿Listo? Las oraciones en inglés. Bueno, ¿quién falta? Ya está Laura, Juliet, Ana, falta Ana y Apto. Bueno, mientras ellos escriben, entonces proseguimos. Adicionalmente, ustedes pueden hacer uso de las preguntas de información. Esas preguntas de información son unas palabras que nos ayudan a obtener más información en la pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, when, what, why, how far, how come, what time, and where. Son palabras que nos ayudan a obtener más información, como cuándo, qué, por qué, cuán, cómo, a qué hora, de dónde, así. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar esa pregunta esa palabra de información en nuestra oración? Cuando hacemos la pregunta, la vamos a ubicar antes del verbo auxiliar. Ustedes ahorita empezaron con el verbo auxiliar. Ahora, si quieren hacer una pregunta más amplia, entonces utilizan la palabra WH, que puede ser when, what, why, how far, how come, what time, or where, más el did, más el sujeto, más el verbo en su forma base,
más el complemento. ¿Listo? Por ejemplo, when did I live in Spain? ¿Cuándo viví en España? What did you draw? ¿Qué dibujaste tú? Why did he play football yesterday? ¿Por qué él jugó fútbol ayer? How far did she fly in a helicopter? How did it bark? Entonces, ¿cuán lejos voló ella en su helicóptero y cómo eso ladró tan fuerte? How come did we eat the whole cake? ¿Cómo es que nos comimos todo el pastel? What time did you cook lasaña last time? ¿A qué horas ustedes cocinaron lasaña anoche? Y where did they buy a house a year ago? ¿Dónde compraron ellos una casa hace un año? Entonces, esto es adicional a las preguntas que ya vimos. Si ustedes quieren obtener más información, entonces usan estas palabras que le llaman WH, aunque no todas son con WH, al inicio de la pregunta. Bueno, Ana Judy, entonces, si tú vas a usar el verbo drive en pasado es drove. ¿Listo? I drove every day. Yo conduje todos los días. Bueno, Abdo también está un poco confundido. Si tú vas a usar en pasado el verbo to be, entonces es lo siguiente. No usamos el did, sino ¿era yo un estudiante? Was I a student? Oh, I did. I was not a student. Con el verbo to be no es necesario, porque como él también es un auxiliar, entonces no es necesario usar did para hacer la oración negativa y la pregunta. Entonces, was I a student? I was not a student. Esas serían tus oraciones. ¿Listo? Si estamos hablando del verbo to be. Recordemos el verbo to be en pasado es was o were. I was, you were, she was, he was, it was, o you, we, and they were. Listo, entonces les voy a mostrar ahora dónde compartir, dónde ver el material. Ustedes ingresan al curso. Entonces acá tenemos aquí la plataforma y si ustedes van a estudiar el material, entonces van a ir acá donde dice guía de aprendizaje, componente formativo Down Memory Lane. Por el camino de los recuerdos. Dan clic acá. Aquí van a encontrar ustedes el material. Entonces van a encontrar la introducción, el pasado simple, las preguntas con WH y hablemos de historia. Le van a dar siguiente y ahí van a encontrar todo el material, las reglas que vimos ahorita. Y este es el video que les digo que por favor en sus casas lo vean. Es la pronunciación de los verbos en pasado. Pronunciación de los verbos terminados.
que es muy importante que lo escuchen para que podamos, cuando hablemos, podamos distinguir, que nos distingan si estamos hablando en presente o pasado. ¿Listo? Entonces, ojo con ese video, por favor, obsérvenlo. Aquí está la forma de pronunciación. Ahí vemos que al pronunciarlos terminan en id, en t o en d. Entonces, eso es lo que nos explica el video. Entonces, escuchemos el video lo más que podamos. Aquí están los ejemplos. También van a encontrar los verbos irregulares que vimos hace un momento, pero hay pues muchos más. Y está este PDF que ustedes le dan clic en descargar y les va a aparecer un PDF con toda la lista de verbos irregulares con su forma en pasado simple y pasado participio para que se los aprendan. ¿Listo? Son muchos. Y aquí está la forma que ya vimos de cómo hacer las oraciones afirmativas, las negativas, las preguntas. Entonces, ustedes revisan este material. Ay, pensé que les estaba compartiendo. Acá está todo lo que vimos ahorita. Acá está el video que les digo de la pronunciación. En ED. Hello. Entonces ahí les explican y acá está la clasificación de los verbos que al pronunciarlos es como si terminaran en id, en t o en d. Ustedes ahí los van a ver, el listado de los verbos que terminan así. Y acá está el que pensé que les estaba mostrando, pero no, aquí está para descargar. Ustedes le dan clic acá en advertencia número 1, descargar, y les va a aparecer este listado de verbos con su forma presente, pasado y participio pasado, y las formas de cómo usarlo en pregunta, en negativo y en afirmativo. Después de estudiar este material es que ustedes deben realizar la actividad. ¿Cuál es la actividad? La vamos a explicar mañana. Mañana la explicamos en otra conferencia, pero es la actividad del foro. ¿Listo? No se me adelanten. Estudien primero el material para que puedan escribir los verbos en tiempo pasado. Allí debemos de escribir a un personaje histórico famoso sobre su vida en tiempo pasado. Mínimo 15 eventos de esa persona. Ya mañana yo les explico esta actividad, solamente quiero que sepan que esta es la actividad que deben hacer. Para esta semana tienen plazo, vamos a ver acá en anuncios nos dice inicio del resultado de aprendizaje número 2, iniciamos el 30 de noviembre y terminamos el 9 de diciembre esta unidad, del 30 al 9, es decir, hasta el próximo lunes, porque son dos actividades, la actividad del foro y la actividad del test para esta semana. Entonces, mañana explicamos esas dos actividades, la del foro y la del test, la explicamos mañana. ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud? Jace, No, I señora. want to know at what time is the conference. Let me check. Let me check the conference Thank you. for tomorrow. We had for tomorrow at 6 p.m. Okay, 6 p.m. tomorrow. Okay, thank you. You're welcome, Laura. So if you don't have more doubts, we are going to end the conference and we will see you tomorrow at 6 p.m.
les voy a publicar el enlace, el anuncio con el enlace de la conferencia de mañana. Por favor, estudien el material, ¿listo? Hay personas que se han adelantado a hacer el foro. Lo importante es estudiar el material y después que ya tengan todas las herramientas, hacen ustedes mismos la actividad. Evitemos el uso de traductores, por favor. Have a wonderful week. My best wishes for you and goodbye. Thank you, teacher. Goodbye. Thank Bye, you, teacher. Juliet. Thank you, teacher. Bye. Have a nice day. Bye. Okay, have a nice day too. Bye bye. Bye bye.